Mi novio me dijo que saldría con su ex para cerrar ciclos y que esperaba que no me incomodara cuando regresó a casa la que cerró. El ciclo para siempre fui yo. Todo empezó así. No seas infantil, Sofía, es solo una cena. Valeria está pasando por un momento muy duro y ambos sentimos que nunca pudimos cerrar nuestro ciclo de manera sana. Me pidió hablar y creo que le debo eso, por los años que estuvimos juntos. Espero que no te incomode, porque realmente habla más de tu inseguridad que de mis intenciones. Esas fueron las palabras de Bruno mientras se terminaba de abotonar la camisa que yo misma le había comprado para su cumpleaños. Se estaba poniendo su perfume más caro, ese que solo usaba para eventos importantes o para cuando quería impresionar a alguien. Yo estaba sentada en el borde de nuestra cama, sintiendo como el estómago se me retorcía en un nudo de náuseas y humillación. Él ni siquiera me miraba a los ojos, estaba demasiado ocupado asegurándose de que su reflejo en el espejo fuera perfecto para la mujer que, según él, era solo un fantasma del pasado. Me llamo Sofía, tengo 27 años y soy directora de arte en una agencia de publicidad bastante reconocida. Siempre he sido una mujer independiente, de esas que planean su vida con una hoja de cálculo. Tengo mi propio departamento, un auto que pagué con mis bonos de rendimiento y una estabilidad económica que me costó años de noches sin dormir y café frío. No soy una persona celosa por naturaleza, de hecho, me enorgullezco de ser racional. Bruno, por otro lado, es fotógrafo freelance. Tiene 29 años y un carisma que podría convencer a cualquiera de que el cielo es verde. Cuando lo conocí, hace 3 años, me pareció el equilibrio perfecto para mi vida estructurada. Él era el arte, la espontaneidad, la risa fácil, pero ahora me doy cuenta de que esa espontaneidad era solo una fachada para una falta total de responsabilidad emocional. Al principio, nuestra relación era de esas que presumes en redes sociales. Él era atento, me enviaba fotos de flores que encontraba en la calle y me decía que yo era su musa. Me hacía sentir especial, inteligente, única. Compartíamos cenas de 3 horas hablando de proyectos y sueños. Yo lo apoyaba en todo. Cuando su equipo fotográfico se dañó, yo le presté el dinero para renovarlo sin pensarlo 2 veces. Cuando no tenía para la renta porque un cliente se retrasó, yo cubría su parte con una sonrisa, diciéndole que éramos un equipo. Estaba convencida de que Bruno era el hombre de mi vida, pero el problema de los equipos es que, a veces, uno de los jugadores está anotando goles en la portería contraria. Las señales de alerta no llegaron con gritos, sino con susurros. Valeria siempre fue un nombre que flotaba en el aire, como un olor rancio que no terminas de identificar. Habían terminado un año antes de que nosotros empezáramos, pero según Bruno, ella había quedado destrozada. Al principio, él me contaba cómo ella le enviaba mensajes en la madrugada cuando estaba ebria, y nosotros nos reíamos de eso. Pobre chica, no sabe soltar, decía yo. Pero la risa se fue apagando cuando los mensajes dejaron de ser chistes y empezaron a ser secretos. Bruno empezó a llevarse el celular al baño, a ponerlo boca abajo en la mesa y a cambiar sus contraseñas con excusas de privacidad profesional. Sofía, ¿de verdad estás imaginando cosas?, me decía cada vez que yo intentaba cuestionar por qué Valeria lo llamaba a las 10 de la noche. Está pasando por una depresión severa tras la muerte de su perro, y yo soy el único que conoce su historial médico. ¿Quieres que sea un desalmado? No sabía que eras una mujer tan poco empática. Ese era su truco favorito, el gaslighting. Me hacía sentir como una loca, como una mujer tóxica y controladora cada vez que mis instintos me gritaban que algo andaba mal. Me hacía dudar de mi propia lógica. Llegué al punto de pedirle perdón por sentirme mal. Imagínate eso. Yo, una mujer que maneja presupuestos de millones de dólares, pidiéndole disculpas a un tipo por sentir que me estaba engañando en mi propia cara. La tensión escaló durante los últimos meses. Bruno ya no me tocaba con la misma frecuencia. Cuando lo hacía, se sentía como un trámite, como si estuviera cumpliendo con una cuota mensual. Empezó a compararme con ella de formas sutiles. Valeria siempre decía que la pasta se servía al dente, no tan suave como la haces tú, o, a Valeria le encantaba ir de camping, tú eres demasiado urbana. Cada comentario era un pequeño golpe a mi autoestima, un recordatorio de que, aunque yo pagaba las cuentas y construía un hogar, ella seguía ocupando un espacio en su cabeza que yo no podía reclamar. Lo peor ocurrió un sábado en una reunión con sus amigos. Estábamos bebiendo cerveza y escuchando música cuando uno de sus amigos, algo pasado de copas, soltó, ¿y al final qué pasó con lo de la exposición de Valeria? Bruno dijo que le iba a ayudar con la curaduría de las fotos. El silencio que siguió fue sepulcral. Yo miré a Bruno. Él me había dicho que ese fin de semana había estado ayudando a su hermano a mudar unos muebles. Ah, no,
Al final no pude, estaba muy ocupado con lo de mi hermano, dijo Bruno rápidamente, lanzándole una mirada asesina a su amigo. Pero sí me dijiste que estuviste con ella todo el domingo, insistió el amigo, antes de que alguien lo interrumpiera. Esa noche, al llegar a casa, la pelea fue monumental, o más bien, mi intento de pelea, porque Bruno, fiel a su estilo, se sentó en el sofá con los brazos cruzados y me miró con una mezcla de aburrimiento y desprecio. Sofía, no voy a tolerar este interrogatorio de policía, sentenció. Fui a verla 1 hora porque necesitaba asesoría técnica. No te lo dije porque sabía que te pondrías así, como una histérica. ¿Ves? Por eso te oculto cosas, porque no tienes la madurez para manejar la verdad. Esa frase se me quedó grabada, no tienes la madurez para manejar la verdad. Me sentí humillada, pequeña, como una niña a la que regañan por algo que no hizo. Pasé la noche llorando en el baño mientras él dormía plácidamente, roncando como si tuviera la conciencia más limpia del mundo. Pero el evento clave, el que rompió la última fibra de mi paciencia, fue la famosa cena para cerrar ciclos. Bruno llevaba días actuando de forma extraña, muy meloso, muy perfecto. Me preparó el desayuno 3 días seguidos y me decía lo mucho que apreciaba que yo fuera su roca. Yo, estúpida de mí, pensé que finalmente se había dado cuenta de lo que tenía. Hasta que llegó el martes por la tarde. Sofía, Valeria me llamó, me dijo mientras yo llegaba agotada de la oficina. Quiere vernos hoy. Dice que se va de la ciudad y que no puede irse sin que hablemos de lo que nos pasó. Siente que hay cosas que nunca se dijeron y que eso no la deja avanzar. Yo también siento que necesito ese cierre para poder entregarme al 100% a ti. Es por nosotros, Sofía, por nuestro futuro. Me lo soltó así, con una sonrisa ensayada y una mano en mi mejilla. Esperaba que yo le diera permiso para salir a cenar con la mujer que había sido la sombra de mi relación durante 3 años. Y lo peor fue que lo hizo sonar como si fuera un regalo para mí, como si irse a ver a su ex fuera un sacrificio que él hacía por nuestra relación. ¿Y tiene que ser hoy? ¿Tiene que ser en una cena? Pregunté, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. No seas infantil, Sofía, es solo una cena, repitió él, la frase con la que empecé esto. Valeria está pasando por un momento muy duro y ambos sentimos que nunca pudimos cerrar nuestro ciclo de manera sana. Me pidió hablar y creo que le debo eso. Espero que no te incomode. Se terminó de arreglar, se puso su chaqueta de cuero, esa que yo le regalé para nuestro segundo aniversario, y salió por la puerta con un «llego tarde, no me esperes despierta». En cuanto escuché el clic de la cerradura, algo en mí se rompió, pero no de dolor. Fue como si un interruptor se apagara. El dolor desapareció y fue reemplazado por una claridad fría y quirúrgica. Me quedé sentada en la cama, mirando el lugar donde él había estado. Vi su tableta sobre la mesa de noche. Bruno siempre decía que no la usaba, que era solo para mostrar portafolios a clientes, pero nunca le había puesto contraseña. La tomé con las manos temblando. No soy de las que revisan cosas, nunca lo fui, pero en ese momento sentí que tenía el derecho de saber la verdad que él decía que yo no podía manejar. Lo que encontré no fue solo una traición, fue una vida paralela. Había una carpeta oculta en la nube llamada Proyectos 2025. Al abrirla, no había fotos de edificios ni de modelos. Había capturas de pantalla de nuestras peleas, donde él se burlaba de mí con ella. Ya la tengo controlada, decía un mensaje de hace 2 meses. Cree que estoy con mi hermano. Es tan fácil manipularla, a veces hasta me da lástima. Pero no te preocupes, amor. En cuanto termine de pagar el préstamo del equipo, le diré que ya no puedo con su toxicidad y nos iremos a ese departamento en la costa. Había fotos de ellos juntos en lugares donde él supuestamente estaba trabajando. Fotos de ellos en mi cama, en mi propia cama, tomadas un día que yo estaba en un viaje de negocios en Monterrey. Valeria salía usando una de mis pijamas de seda, riéndose hacia la cámara mientras Bruno la abrazaba por detrás. El cierre de ciclo no era una cena de despedida. Era la celebración de su mudanza. Encontré un contrato de arrendamiento a nombre de los dos para un departamento en Playa del Carmen, con fecha de inicio para el lunes siguiente. Él planeaba dejarme ese fin de semana, después de haber vaciado lo que quedaba de nuestra cuenta compartida, la cual yo alimentaba con el 80% de los depósitos. Me quedé en silencio, con la tableta en el regazo, sintiendo como mi corazón se volvía una piedra. No lloré, no grité, me levanté y fui a la cocina. Me serví una copa de vino, el más caro que teníamos, y empecé a trabajar. Primero, llamé al banco. Como la cuenta compartida estaba a nombre de ambos pero los fondos provenían principalmente de mi nómina, y yo tenía poderes totales de administración, transferí cada centavo a mi cuenta personal.
Dejé la cuenta compartida en cero absoluto. De hecho, la dejé con un saldo negativo de $10 por la comisión de transferencia. Luego, llamé a dos de mis mejores amigos, Carlos y Javier. Hola, chicos. Necesito un favor, dije, con una voz que no reconocí. Era la voz de alguien que ya no tiene nada que perder. Traigan cajas, muchas cajas, y traigan sus camionetas. Bruno se muda hoy, aunque él todavía no lo sepa. Durante las siguientes 3 horas, mi departamento se convirtió en una zona de guerra logística. Carlos y Javier son tipos grandes y no hicieron preguntas. Simplemente empezaron a desarmar todo lo que Bruno consideraba suyo. Pero yo fui más allá. No solo empaqué su ropa y su equipo fotográfico, ese que yo pagué. Empaqué absolutamente todo lo que él hubiera tocado, sus libros, sus tazas de café, hasta las sábanas que habían sido profanadas por esa mujer. Metimos todo en las camionetas, pero no lo llevamos a un depósito. Sabía exactamente a dónde ir. Gracias a los correos en la tableta, tenía la dirección del nuevo departamento en Playa del Carmen que ellos habían alquilado. No estaba en playa, estaba aquí mismo en la ciudad. Lo de playa era solo un sueño que pensaban cumplir con mi dinero. El departamento real era un estudio pequeño en una zona bastante fea de la ciudad. Conduje hasta allá. Por suerte, el portero del edificio era un señor amable que se creyó el cuento de que yo era la decoradora, enviada por los nuevos inquilinos para dejar las cosas listas. Me dejó pasar y nos ayudó a subir las cajas al pasillo frente a la puerta del estudio. Dejé todas sus pertenencias en una pila enorme que bloqueaba la entrada del departamento. Encima de la pila de cajas, puse un sobre con la captura de pantalla de ellos en mi cama y una nota que decía, ciclo cerrado. No vuelvas a mi casa. El préstamo del equipo fotográfico ha sido cobrado con el saldo de la cuenta compartida. El resto de la deuda te la regalo como bono de despedida. Que disfrutes tu nueva vida de musa, con alguien que tiene exactamente lo que se merece, nada. Regresé a mi departamento. Eran las 11 de la noche. Carlos y Javier se quedaron conmigo un rato, me ayudaron a limpiar el lugar con cloro y desinfectante, como si estuviéramos borrando un rastro de peste. Luego se fueron, prometiéndome que estarían atentos a mi llamada. Cambié la cerradura. Ya tenía el contacto de un cerrajero de confianza que llegó en 20 minutos. Para cuando dieron las 12, Bruno ya no tenía llaves que funcionaran en mi puerta. Me senté en el sofá, con las luces apagadas, sosteniendo mi teléfono. Sabía que faltaba poco. A la 1:15 de la mañana, escuché el sonido del elevador. Luego, el ruido de las llaves forcejeando con la cerradura. «Sofía, ¿qué pasa con la puerta?», gritó Bruno desde el otro lado. Se escuchaba alegre, probablemente un poco ebrio. «Sofía, ábreme, creo que la llave se atascó». No respondí. Me quedé inmóvil en la oscuridad. «Sofía», golpeó la puerta con más fuerza. «No estoy para bromas». Llegué cansado. «La cena fue larga, te lo cuento mañana. Ábreme ya». Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Hablé a través de la madera, con una voz tranquila y cortante. «No hay un mañana para nosotros, Bruno. Y no hay una entrada para ti en esta casa. Jamás». Hubo un silencio largo. Escuché cómo su respiración se agitaba. «¿De qué hablas? Sofía, abre la maldita puerta. No me hagas esto después de lo que hablamos hoy. Te dije que era por nosotros». «Vi la tableta, Bruno», dije. Y el silencio que siguió fue tan pesado que casi podía sentirlo. «Vi las fotos en mi cama. Vi el contrato del departamento nuevo. Vi cómo te burlabas de mí con Valeria. Tus cosas están en la dirección de la calle Morelos, frente a la puerta 4C. Espero que a Valeria no le importe dormir sobre cajas esta noche, porque es lo único que tienen. Sofía, espera». Su voz cambió. El carisma desapareció y fue reemplazado por el pánico. «Puedo explicarlo. Lo de las fotos fue un error. Estábamos borrachos, ella me tendió una trampa. Sofía, no puedes dejarme afuera. No tengo a dónde ir. Tienes a Valeria, tu alma gemela, la que te entiende. Ve con ella. Ah, y por cierto, no intentes usar la tarjeta compartida para un hotel. No tiene fondos. Los usé para pagar la curaduría de mi nueva vida sin ti». Escuché cómo empezó a golpear la puerta con desesperación, gritando insultos, luego suplicando, luego llorando. Me llamó por teléfono 50 veces. Lo bloqueé en la 10ª. Llamé a la seguridad del edificio. «Sí, hay un hombre acosándome en mi puerta». «No, no vive aquí, ya no tiene contrato. Por favor, retírenlo o llamaré a la policía». Vi por la cámara del intercomunicador cómo los guardias se lo llevaban a rastras mientras él gritaba que yo era una loca resentida. Lo vi desaparecer del monitor y sentí que, por primera vez en 3 años, podía respirar aire puro. Las consecuencias no tardaron en llegar. Durante la semana siguiente, recibí correos electrónicos llenos de odio de su madre,
de sus amigos, de gente que no conocía. Bruno les había contado que yo lo había echado a la calle por un ataque de celos injustificado y que me había quedado con sus ahorros. Pero yo estaba lista. Publiqué en un grupo de amigos cercanos las pruebas del fraude y la infidelidad. No de forma pública, pero lo suficiente para que la verdad llegara a los oídos correctos. Sus amigos, esos mismos que se reían con él a mis espaldas, empezaron a alejarse cuando se dieron cuenta de que Bruno les había pedido dinero prestado usando mi nombre como garantía. Pasaron 3 días antes de que volviera a saber de él. Yo ya había bloqueado su número, pero Bruno no es de los que se rinden cuando se trata de dinero. Me envió un correo electrónico desde una cuenta nueva. El asunto era: esto es un robo y vas a ir a la cárcel. En el texto, me decía que Valeria estaba horrorizada por mi comportamiento psicópata, que ella había tenido un ataque de pánico al ver todas las cajas bloqueando la entrada de su nuevo hogar y que yo no tenía derecho a tocar sus ahorros. Según él, el dinero de la cuenta compartida era fruto de su esfuerzo creativo, y yo solo era una contable resentida que quería castigarlo por seguir a su corazón. Le respondí con un archivo adjunto, la factura original del equipo fotográfico a mi nombre, los recibos de las cuotas del préstamo que yo seguía pagando mes a mes y los estados de cuenta que demostraban que sus depósitos anuales no cubrían ni 3 meses de nuestra renta. Bruno, le escribí, si quieres ir a juicio, adelante. Pero recuerda que tengo las fotos de Valeria en mi cama el día que yo estaba trabajando para pagar el equipo con el que ahora intentas ganarte la vida. Eso se llama adulterio en algunos contextos, pero en el mío se llama evidencia de por qué perdiste el privilegio de mi generosidad. No me busques más. El silencio que siguió fue glorioso, pero la verdadera joya del karma llegó una semana después a través de un mensaje de Instagram de una cuenta que no conocía. Era Valeria. Al parecer, la musa y el artista no estaban pasando una luna de miel muy dulce en su nuevo departamento. Valeria me pedía, casi suplicando, que si tenía más ropa de Bruno o cosas que faltaran, que por favor las fuera a buscar, porque el lugar era demasiado pequeño y ella no podía vivir entre cajas. Hola, Sofía. Sé que no quieres hablar conmigo, decía su mensaje, pero Bruno me dijo que tú tenías un fondo de ahorro para su próxima exposición. Necesitamos ese dinero. Él no tiene trabajo ahora y los gastos del departamento son más altos de lo que él me dijo. Por favor, sé razonable, esto también me afecta a mí. Me eché a reír sola en mi sala. Bruno le había mentido también a ella. Le había prometido una vida de lujos financiada por su fondo de ahorro, que en realidad eran mis ahorros personales de los que él pensaba disponer tras nuestra ruptura. Él le vendió la idea de que yo era la que lo retenía económicamente, cuando yo era el motor que lo mantenía a flote. Hola, Valeria, le respondí, no hay fondo de ahorro. Lo que había era mi sueldo. Bruno te mintió. Él no tiene dinero, no tiene equipo propio y, por lo que veo, tampoco tiene vergüenza. Si quieres los lujos que él te prometió, vas a tener que trabajar por ellos, porque conmigo ya no cuenta. Suerte con las cajas. Bloqueé a Valeria también. 2 meses después, estaba en una cafetería cerca de mi oficina. Estaba esperando a un cliente cuando lo vi. Bruno estaba sentado en una mesa pequeña al fondo, discutiendo con alguien por teléfono. Se veía demacrado. Ya no usaba la chaqueta de cuero, supongo que la había vendido o que Valeria se la había quedado. Tenía una cámara vieja en la mesa, un modelo básico que yo le había regalado hacía años y que él despreciaba por no ser profesional. Cuando me vio, se levantó de golpe, caminó hacia mí con esa cara de perro apaleado que antes me rompía el corazón. Sofía, susurró, qué bueno verte, te ves increíble. Lo sé, Bruno, respondí, sin dejar de mirar mi computadora. La libertad me sienta bien. Escucha, Valeria y yo terminamos, soltó, como si esperara que yo le diera un abrazo. Ella resultó ser una interesada. En cuanto se dio cuenta de que las cosas estaban difíciles, se fue con un tipo que tiene un estudio en la Condesa. Me dejó con la deuda del departamento. He tenido que vender casi todo. Vaya, qué sorpresa, dije con sarcasmo. ¿Quién diría que una mujer que se mete con un hombre comprometido por su dinero se iría con otro en cuanto el dinero se acaba? Realmente es un misterio del universo. Sofía, perdóname, intentó tomarme de la mano, pero la retiré de inmediato. Cometí el error más grande de mi vida. Aquella cena con ella, de verdad quería cerrar el ciclo, pero me confundí. Extraño nuestra casa, extraño nuestra vida. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Empezar de cero. Me levanté, cerré mi laptop y lo miré fijamente. No sentí odio, no sentí rabia. Sentí una lástima profunda, pero no por él, sino por la mujer que yo fui cuando estaba a su lado. Bruno, el ciclo se cerró la noche que te fuiste a cenar con ella, le dije con voz firme.
Yo no empiezo de cero, yo sigo adelante. Tú, por otro lado, parece que vas a estar estancado en el mismo ciclo para siempre. Por cierto, mi cliente acaba de llegar. Es el dueño de la galería donde tú siempre quisiste exponer. Le he contado tu historia, pero omití la parte de las fotos en mi cama. Aún así, no creo que quiera trabajar con alguien que tiene tan poca palabra. Me di la vuelta y saludé a mi cliente con una sonrisa radiante. Vi a Bruno salir de la cafetería con los hombros caídos, cargando su cámara vieja y su orgullo roto. Hoy, mi departamento vuelve a ser un santuario. Ya no hay rastro de él. He viajado, he ascendido en mi trabajo y he vuelto a salir con personas que saben lo que significa la palabra lealtad. Mi equipo creativo en la agencia es más fuerte que nunca y mis ahorros están donde pertenecen en mi cuenta, asegurando mi futuro, no el de un parásito con aires de artista. Bruno me dijo que saldría con su ex para cerrar ciclos y que esperaba que no me incomodara. Tenía razón, no me incomodó, me liberó, porque al final, la que cerró el ciclo para siempre, y de la manera más limpia posible, fui yo. A veces, para que tu vida realmente empiece, tienes que sacar la basura y cambiar la cerradura. Y yo, afortunadamente, lo hice justo a tiempo. Fin de la historia.